Gökberk Yildirim sorprendió al mundo del entretenimiento con una decisión súbita: abandonar la ciudad de Roma y dirigirse directamente a España. Las fuentes cercanas aseguran que la crisis vivida recientemente con Semre Arda habría sido el detonante que precipitó esta huida. Se menciona que ya no podía soportar más la tensión mediática que rodeaba su vida privada. Los testigos revelan su salida express del territorio italiano en plena madrugada. Nadie esperaba una jugada tan drástica como ese traslado temporal sin aviso previo. Desde entonces, todos los focos apuntan hacia su llegada a suelo español y la razón exacta tras su decisión. El viaje habría sido sumamente discreto, con pocas personas al tanto de los movimientos reales. Incluso algunos allegados del actor afirman que cambió su apariencia durante el trayecto para evitar reconocimiento. No se sabe con certeza si viajó solo o si hubo un equipo de confianza que lo acompañara. Lo que sí es evidente es que su llegada a España ha generado una ola de especulación mediática. En cuanto al alojamiento, se habla de un lugar apartado, sin filtraciones y lejos del ruido habitual de paparazzis. La estrategia parece clara: huir para recomponerse sin interferencias externas. Semre Arda, por su parte, habría tomado una decisión igualmente impactante después de este giro inesperado. Algunas fuentes indican que ella reaccionó con un comunicado breve, pero contundente ante el anuncio de la huida. Otros aseguran que decidió cerrar filas en su entorno más íntimo y replantear su relación con los medios. Lo cierto es que su silencio se vuelve elocuente frente al vértigo mediático que ahora domina a ambos nombres. Muchos seguidores interpretan su actitud como un indicativo de que algo más profundo estaría ocurriendo. Nadie la ha visto públicamente desde ese momento decisivo. La crisis entre ambas figuras habría acumulado tensiones desde hace semanas, con reproches implícitos, declaraciones maliciosas y desencuentros que no se hicieron públicos hasta ahora. Se cuenta que los desencuentros fueron intensificándose, desde diferencias artísticas hasta asuntos personales mal resueltos. La gota que colmó el vaso habría sido un enfrentamiento reciente en Roma, donde ambos protagonizaron un episodio de alta tensión frente a testigos. Un allegado menciona que no fue un simple altercado. Hubo palabras duras, amenazas de ruptura y una presión insoportable. Después de esa disputa, Gökberk decidió que no podía permanecer en ese ambiente. La huida a España se interpreta ahora como su única opción para sobrevivir emocional y profesionalmente. La prensa italiana ha intentado rastrear cada paso, pero hasta ahora sin éxito contundente. Algunos medios han publicado fotografías borrosas de su partida. Otras publicaciones especulan que voló en un avión privado. Aún así, no hay confirmaciones oficiales del itinerario exacto. Las autoridades migratorias no han emitido declaraciones ni confirmaciones sobre su entrada. En España, algunos portales locales reportan avistamientos en ciudades costeras discretas. El silencio institucional refuerza el misterio que envuelve todo este episodio. Dentro de su círculo cercano, hay quienes defienden su decisión y quienes temen las consecuencias. Un amigo íntimo cuenta que Gökberk se sentía atrapado por presiones que iban más allá de lo artístico. Otros aseguran que ya había contemplado esa alternativa desde meses atrás. No descartan que la huida tenga fines tanto personales como estratégicos: rehacerse lejos del ruido para garantizar su bienestar y carrera futura. De momento, no hay anuncios de su paradero exacto ni de su actividad inmediata. El público espera con ansias cualquier señal de vida o declaración que arroje luz sobre su situación. El suspenso solo aumenta el interés mediático. Semre Arda, ante la ausencia pública total,
mantiene una postura enigmática. No ha ofrecido entrevistas, publicaciones ni imágenes que permitan adivinar su estado actual. Algunos allegados aseguran que está replanteando su vida lejos de cámaras. Otros sostienen que está evaluando su reacción legal o contractual frente a lo ocurrido. El silencio absoluto genera especulación. ¿Está dolida, sorprendida o lista para actuar con firmeza? Las redes sociales hierven con teorías y debates sobre su actitud. En este contexto, su silencio resulta más poderoso que cualquier declaración apresurada. En España, el entorno mediático local ya comienza a rastrear posibles ubicaciones de Göteborg, Gilderum, Schordesa. Algunos portales señalan zonas costeras del sur. Otras sugerencias apuntan a villas discretas en zonas aisladas. No se descarta que haya entrado por vía marítima o terrestre, evitando aeropuertos concurridos. Una estrategia bien ensayada para eludir atención indeseada. Hasta el momento, no hay confirmaciones de cámaras que lo ubiquen claramente. Pero el rumor ya es noticia viral en el mundo del entretenimiento hispanohablante. Entre los seguidores y fanáticos impera la mezcla entre preocupación y fascinación. Muchos esperan una señal, un post, una declaración oficial que alivie la incertidumbre. Las teorías conspirativas crecen. Algunos creen que todo ha sido planeado con antelación, como estrategia de marketing. Otros piensan que se trata de un fracaso emocional que él ha querido superar en privado. En redes sociales abundan los mensajes de apoyo, críticas e interpretaciones diversas. Son corto. La viralidad de este episodio parece asegurada. Pocos sucesos recientes han captado tanta atención en tan poco tiempo. Expertos en relaciones mediáticas señalan que una huida de este tipo tiene riesgos y ventajas. Por un lado, huir del centro del huracán mediático permite recomposición, reflexión y redefinición de imagen. Por otro, la ausencia prolongada puede aumentar rumores, especulaciones y pérdidas de control narrativo. Es una jugada arriesgada, pero no desconocida en el mundo del espectáculo. Si Göteborg logra manejar las filtraciones, podría reaparecer con un nuevo enfoque. Si no, este episodio podría prolongarse y pasar a formar parte de su leyenda personal. La narrativa mediática está ahora en manos de quienes filtran información de su entorno. Un tom. Mientras tanto, los medios españoles prolongan el acoso informativo. Periodistas locales ya hacen guardia frente a posibles residencias, aviones privados y aeropuertos secundarios. Se especula que podría aparecer en ciudades como Málaga, Alicante o Marbella. También se comenta que podría alquilar un inmueble anónimo temporal para evitar foco. Hasta ahora ningún medio ha conseguido una confirmación visual clara, pero la expectativa crece día tras día y cada rumor se convierte en noticia caliente. Esa tensión mediática alimenta la fuerza de este suceso. Algunos colegas del actor manifiestan sorpresa y admiración. Sorpresa por el movimiento dramático, admiración por la decisión decidida. Se habla de que muchos lo criticaron por irse sin aviso, pero otros lo apoyan por priorizar su estabilidad emocional. En círculos artísticos se comenta que podría ser un punto de inflexión en su carrera, un renacer tras la tormenta. Si logra controlar la narrativa, podría reaparecer con más fuerza que nunca. Pero el camino de regreso no será fácil. El público global observa expectante. En redes sociales, cada rumor se multiplica y cada silencio genera un estallido de teorías. La fascinación por lo inesperado mantiene el interés activo. Esta huida ha dejado una huella mediática difícil de borrar. Muchos medios internacionales ya convierten el episodio en columnas de opinión. Un hecho semejante raramente pasa desapercibido.
Se espera que en los próximos días haya pronunciamientos oficiales, quizá filtraciones estratégicas o apariciones medidas. Punto no conversiones hacia naciones metidas. Será clave quien hable primero, quien controle la narrativa y quien logre recuperar el terreno mediático. Esta historia tiene todos los elementos para convertirse en un capítulo inolvidable del mundo del espectáculo. Los fans aguardan cada movimiento con ansiedad, y todos los ojos apuntan ahora hacia España, donde el drama continúa desenrollándose en silencio. Dice pasesera para pricos, un peón quisiera acercarse su capre que vuelvo. Dito el sonor será enrollando.